Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó: a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, y a ellos no, porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías. Oirán con los oídos sin entender, mirarán con los ojos sin ver. Porque está embotado el corazón de este pueblo, son duros de oído, han cerrado los ojos para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse, para que yo los cure. Dichosos sus ojos, porque ven, y sus oídos, porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven ustedes y no lo vieron, y oír lo que oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, una bendición especial en este día jueves. Hoy jueves vocacional, oramos por las vocaciones sacerdotales, religiosas, a la vida consagrada, a la vida misionera. Rogamos al Señor para que Él es el Maestro, quien llama, quien invita, que Él siga suscitando vocaciones abundantes, buenas, de calidad, en la Iglesia para seguir predicando el mensaje de esperanza, ese mensaje de alegría, de salvación. El Evangelio que hemos escuchado el día de hoy, pues nos habla acerca de esta nueva predicación que inicia Jesús, o el ciclo de las parábolas. El Señor enseña por medio de las parábolas. Precisamente la pregunta que hacen los discípulos es: ¿por qué les hablas en parábolas? Están preguntando es ¿por qué el Señor le habla a la gente en parábolas? ¿Por qué no les habla como les habla a ellos, de manera clara, de manera abierta, sino por parábolas? Y el Señor dice: yo les hablo por medio de estas parábolas, de comparaciones, para que el que quiera de verdad entender, el que quiera escudriñar un poco más, el que quiera aceptar la palabra de Dios, por lo menos se acerque a preguntar. Pero hay algunos que no se acercan ni buscan de Dios. Por eso los discípulos, cuando están en privado, se atreven a preguntarle al Señor: Señor, ¿en qué consiste? Explícanos esta parábola. Y hoy el Señor pues les habla de todo esto, lo que significa el sentido de las parábolas. Viendo lo que ven, no terminan de comprenderlo. Oyendo la palabra, no la terminan de entender. Sintiendo en el corazón esa alegría de escuchar hablar al Señor, no terminan por convencerse, por convertirse. Entonces, por eso el Señor dice: para eso se utilizan las parábolas, para que el que de verdad esté con deseos de entender más a profundidad se acerque y pregunte. Pero el que no quiere pasa de largo, simplemente se quedó con un bonito ejemplo, con una buena historia, pero no pasa más de ahí. Por eso la invitación de Jesús es para que nosotros entendamos muy bien, al estilo del discípulo, entendamos muy bien. Y dice él también: muchos profetas quisieron ver lo que los discípulos están viendo, quisieron oír lo que los discípulos están oyendo, y no lo vieron ni lo oyeron. Pero los discípulos son privilegiados, porque han convivido con el Señor, han visto en Jesús la presencia de Dios, han oído de la palabra de Jesús, esa palabra de vida eterna, de salvación, y se han convencido, es decir, le han dado crédito, han creído en la palabra y han convertido su vida. Mis hermanos, hay que tener cuidado, porque también nosotros podemos pasar como la gente del pueblo, que se nos habla muchas veces y se nos dice acerca de la palabra y de lo que exige la palabra de Dios, y no terminamos de convencernos, no terminamos de darle crédito a ella, sino que la dejamos pasar de largo. Creemos que entendemos, pero no la aplicamos. A veces somos vanidosos y un poco creídos, pensando que ya entendemos la palabra, pero en realidad no es tanto el entender, porque en realidad es el practicarla. Uno vive la palabra de Dios, si uno la comprende, uno la pone en práctica. Pero hay algunos que dicen: ya sé lo que quiere decir la palabra de Dios. Pero una cosa es saber lo que dice la palabra y otra cosa es hacer lo que la palabra nos pide. Entonces, pues nosotros en este día pedimos al Padre del Cielo para que nos ayude, primero que todo, a entender el mensaje de la palabra, y segundo, y muy importante también, a poder practicar lo que el Señor nos invita, a esto que el Señor nos está contando hoy. Han visto, han oído, han sentido con el corazón la alegría de la palabra. Pues, ¿qué hace falta?
dar una conversión sincera, auténtica y donar nuestra vida para Dios. Viendo lo que vemos en Jesucristo, el enviado de Dios, oyendo lo que el Señor predica, que es palabra de vida eterna, de salvación, y sintiendo en nuestro corazón la alegría de sentirnos libres y salvos, pues yo creo que hay una muy buena propuesta para tener una auténtica conversión y un seguimiento del Señor, y especialmente para poner en práctica la palabra de Dios. No nos hagamos los del oído necio, sordo, y los que no entendemos, porque muchas veces entendemos, sino que no nos conviene es practicar, porque a veces estamos viviendo una vida de pecado y esa vida de pecado como que genera satisfacción, pero recordemos que nos lleva a la perdición. En el Señor se nos pide que nosotros vivamos de acuerdo a la palabra para obtener el premio de la vida eterna, de la salvación. Roguemos pues a nuestro Padre Celestial por todos los que nos piden oración. Hay muchos hermanos nuestros que piden que oremos por ellos, que piden que los tengamos en cuenta, especialmente los que están enfermos en las clínicas, hospitales, en la casa, aquellos que padecen esa pandemia del COVID-19 y que están enfermos, otros se debaten entre la vida y la muerte. Sea el Señor el auxilio, la salud, la fortaleza, tanto para ellos como para su familia. También nos alegramos por la vida de los que hoy cumplen años. Hoy, delante del Señor, pues, elevamos una plegaria, una petición por nuestros hermanos, que el Señor les ha concedido un año más de vida. Dios y la Santísima Virgen María los bendigan, los cuiden, los guarden y les conceda realizar todos sus proyectos, siempre de la mano de Dios. También oramos por los que han descansado en la paz de Cristo. Sea el Señor quien los admita en la asamblea de los santos y elegidos, y a su familia, aquellos que no han alcanzado a darles el último adiós. El Señor sea el consuelo y la fortaleza en estos momentos de dificultad. Y a todos nosotros nos bendiga el Señor en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Dios y la Santísima Virgen María nos bendigan.